Hola, como cada viernes es un gusto darte la bienvenida a este espacio que, vos sabés, con buena cuota de pretensión denominamos En el Blanco, por aquello de tratar de apuntarle y pegar en el centro de las preocupaciones centrales del ciudadano común argentino o lo que debería ser tratado como tal. A partir de este revisionismo periodístico que intenta advertirte el impacto que en tu vida cotidiana van a tener las decisiones que se toman desde el sector público o el sector privado a nivel local, regional o internacional, simplemente porque la presentación pública suele ser medias verdades. Hay cosas que nunca te explican el impacto que van a tener en tu situación como consumidor, como trabajador, en tu estilo de vida, en definitiva. Hoy vamos a volver la mirada sobre la economía argentina en particular. ¿Por qué digo volver? Porque, bueno, ha sido lo que más nos ha concentrado la atención en los últimos meses y algo me dice que nos va a concentrar la atención por algunos meses más. Pero en este momento en particular, porque el propio discurso del gobierno de Macri planteó a este momento como un momento bisagra para la economía. ¿A qué me refiero? Ustedes saben que en los últimos días se removieron los obstáculos legales que había para que Argentina cierre el acuerdo que el preacuerdo que había mantenido con los que se denominan genéricamente fondos buitres, aunque una parte son bonistas que no habían cobrado nunca y otros sí son fondos buitres. El gobierno en su discurso planteó como un momento bisagra para un relanzamiento de la economía. Lo que está claro es que, por lo que te veníamos anunciando en los últimos años, esta economía había tirado tanta basura debajo de la alfombra que, aunque políticamente la palabra ajuste no venda, en realidad correspondía como un motor que tenés que rectificar, ¿viste? Lo mismo de un auto cuando lo tenés que rectificar, lo mismo había que hacer con la economía argentina, que había perdido competitividad, había caído en el abuso de instrumentos que pueden bien ser temporales, como es la posibilidad de caer en déficit fiscal en determinadas circunstancias, pero es insostenible en el largo plazo. Todo eso había pasado y había que enfrentarlo. Así que vamos a tratar de qué queda de aquí en más, porque además este momento bisagra llega cuando las tensiones sociales empiezan a cada vez ser más fuertes. De hecho, hay un dato, yo comentaba ayer con un colega, hay datos que son sintomáticos. En el caso de Cristina Kirchner, cuando juntó el agua y el aceite en la protesta del campo, cuando unió a la Federación Agraria con la sociedad rural, eso es indicativo de que algo en política hiciste mal. El dato político de esta semana fue que se juntaron todas las centrales obreras. No hubo diferencia entre la CTA, entre la CGT, entre la que era oficialista, la que no era oficialista, la que jugó a ser opositora, todas para advertir que cuidado, que se estaba destruyendo empleo a nivel importante y que se estaban afectando los ingresos de los trabajadores. Veremos cuál es la situación. El convocado para explicarnos cuál puede ser la situación de aquí en más, porque lo que pasa ya lo conocemos y en algunos casos lo sufrimos, es Federico Furiase, es economista del estudio Bain y Asociados. Bienvenido, Fede. Muchas gracias por la invitación, Javier. Presentate, sos economista, ¿recibido dónde? En la UBA, después hice el máster en finanzas en Itela y trabajo en Estudio Bain desde hace 8 años aproximadamente. 8 años, ¿cuántos años tenés? 33. Ah, pareces más joven todavía. Bueno, gracias. Bueno, esa va a ser la tarea para hoy. El gobierno dijo este es el momento bisagra. Vos nos tendrás que explicar bisagra para dónde y qué cabe esperar. Pero esto después de la pausa. Perfecto. El alimento es vida y exportarlo es crecer. Es bienestar para todos. Con tecnología, inversión y trabajo, el complejo cerealero oleaginoso realizó el 37,5% de todas las exportaciones argentinas del año pasado. Alimentos argentinos para el mundo. Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina y Centro de Exportadores de Cereales. Santander Río está comprometido con el futuro del país, generando empleo y crecimiento en cada comunidad. Conoce más sobre nosotros y nuestras prácticas en santanderrio.com.ar y redes sociales. Bueno, Fede, ¿coincidís en la descripción? No, los apuntes que tenga que hacer sobre lo que acabo de decir. En realidad, creo que estás en el peor momento del ciclo, podríamos decir, porque es el momento donde coincide los salarios viejos con la inflación alta por este proceso de corrección de precios relativos, lo que es dólar y tarifas, y el momento de altas tasas de interés para
empezar a estabilizar la inflación y el dólar. Entonces ese combo de inflación alta con salarios viejos y tasas altas derivan en este contexto. Es muy parecido a abril desde el 14, ¿te acordás? Cuando después de la devaluación de Kicillof, después de la devaluación de Kicillof del 6 a 8, que ese año tuvimos muy alta inflación y además este rezago que siempre hay entre paritarias. Claro. Pero el problema además es que la expectativa de la gente, digamos, cuando vos le preguntás, cuando miran las expectativas, y te quiero preguntar cómo considera un economista esta cuestión, ¿no? Si vos mirás, la gente dice, estamos mal, pero la expectativa sobre el futuro sigue siendo positiva. Esto se marcó en las últimas encuestas de la Universidad de Itela. Sí. ¿Cómo se interpreta desde la economía esa? Y creo que ahí está la expectativa de poder abrir la economía a la entrada de los capitales. Y en esto tiene que ver con la derogación de las leyes que permiten abrir de vuelta la economía y el ingreso de capitales. Y creo que en ese sentido podría permitir dos factores. Por un lado, que el Banco Central le cueste menos estabilizar la inflación en términos de suba de la tasa de interés. Al ingresar los capitales y permitir un anclaje de las expectativas de devaluación, y eso permite anclar el tipo de cambio y que la inflación, después de este proceso de corrección de precios relativos, empiece a bajar justamente por el canal de transmisión del tipo de cambio, y recién ahí el Banco Central empieza a aflojar las tasas de interés. Pero cuando hablamos de explicarle a la gente, cuando hablas de ingreso de capitales, ¿de qué estás hablando, Brasil? Bueno, eso puede ser... Una cosa puede ser el capital financiero, que es lo que vimos en Brasil, que atrajo en los últimos años capital financiero. Que es transitorio y muy volátil. Y después se le fue. Exactamente. Y está en los problemas que está. Y Argentina, en lo que me parece que esa experiencia la tuvo en los 90 y no le fue buena. Y la otra cosa es el capital la inversión que viene extranjera de inversión directa, fija. exactamente. Ahí hay dos lecturas. Primero, para empezar a estabilizar el dólar y luego estabilizar la inflación, bueno, van a entrar capitales, sea de inversión extranjera directa o inversión financiera, te va a servir para eso, para en el corto plazo poder encontrar ese delgado equilibrio que te permita mejorar en términos de inflación y al mismo tiempo, al anclar el dólar y bajar la inflación y luego las tasas de interés, empezar a mostrar una recuperación en el margen del nivel de actividad. Ahora, si eso va a ser sostenible o no en el tiempo, como bien decís vos, va a depender de esa inversión financiera transitoria que está con el vaivén de los capitales, o va a ser una inversión extranjera directa que va a permanecer por más tiempo y se va a trasladar finalmente en inversión productiva y en inversión en los sectores que generan un aumento potencial en la oferta de dólares, que es en lo que en definitiva te define la sustentabilidad de la deuda, lo que te permite el repago futuro de la deuda. Vamos a ver eso es crucial. Cómo se saldó el tema de los fondos buitres. Sí. Tenemos un gráfico que hizo un economista, un colega tuyo, Ramiro Castiñeira, sí, de Econométrica. Esto es lo que ganó cada uno de los que de alguna manera litigó contra el Estado argentino. O primero, en celeste tenés los que canjearon, los que aceptaron la oferta de canje, qué es lo que recibieron. Y obviamente acá aparece que los que tenían el fallo, las dos sentencias de la justicia norteamericana, ganaron. Exactamente. ¿Qué es lo que lees en este gráfico? Yo lo que leo es... Bueno, acá está el costo de la desidia de haber llevado, digamos, acá está el costo de la herencia acá, de no haber atendido esta cuestión y haber creído que cuando saltaron estas cosas, porque estaban confiados en la apelación a la Cámara, y cuando fracasó eso, porque pensaban que iba a jugar una ficha el Estado, precisamente el gobierno norteamericano, y eso fracasó, nos dejaron esa hipoteca. ¿Es lo mismo? Y además, digo, eso es consistente con una tasa implícita al que creció ese capital adeudado en la zona del 7%, que si bien se bajó de la zona del 10, en lo que era la sentencia original, la propuesta lo lleva a una tasa de interés implícita en la zona del 7 para los que entraron, para los que tienen la sentencia firme. En ese sentido, entonces, ¿esto es algo con lo que había que acabar? Es algo, tiene un costo, exactamente, pero es algo que había que empezar a resolver porque, en definitiva, ahí hay riesgos asimétricos. Creo que arreglar y empezar a abrir la cuenta capital es una condición necesaria para que el Banco Central le sea más fácil dominar el proceso inflacionario, justamente porque te permite estabilizar el tipo de cambio, y para que el ajuste fiscal, dado de la brecha fiscal con la que venimos, sea más lento en el tiempo. Es una condición necesaria para llegar a eso. Pero el no arreglo creo que es una condición suficiente para ir a un escenario con salida de capitales, devaluación de la moneda y donde el Banco Central, para estabilizar la inflación, va a tener que ir a un escalón más arriba en términos de tasa de interés.
Entonces ahí en términos de actividad iba a ser más costoso. Entonces hay una asimetría en esta visión en cuanto al impacto de la economía. Cuando decís la posibilidad de volver a los mercados, tenemos un gráfico que tiene que ver precisamente con lo que ustedes prepararon sobre la posición de deuda de la Argentina. ¿Vos seguís pensando que Argentina está desendeudada o está en una posición ventajosa? A mí me genera ruido que emitimos 9.000 millones para pagarle a Repsol. Siempre digo algo que vendimos cuando el barril valía 20 o menos y recompramos cuando valía más de 100, o sea, somos unos vivos bárbaros. Emitimos para pagarle al Club de París, es decir, empezamos a blanquear deuda que estaba bajo la alfombra. Seguimos. Había un intento de entrar a los mercados, sí, que se terminó chocando contra la decisión de la sentencia. Digo, pero levantando esto y diciendo, bueno, esto estaba y reconociéndolo, ¿aún así estamos desendeudados? Exactamente. Fíjate en lo que es la deuda con el mercado, que es la deuda que más importa a la hora de salir al mercado. La deuda PIB está en la zona de 14,1% del PIB. Esta deuda, sin incluir los holdouts, incluyendo el pago a los holdouts, está en la zona de 16,9% del PIB, lo cual es una deuda pública en el mercado muy baja. Entonces, esta combinación de deuda pública en el mercado muy baja, con tasa cero en el mundo, para una economía argentina que parte de tasas altas, es una combinación que puede generar una situación favorable, una historia favorable para los mercados para ingresar a Argentina. Claramente, la duda está en cómo se va a ir transitando con la brecha fiscal. Y en algún punto puede generar algún ruido. Pero esto que vos marcás, Fede, 17% para redondear, ¿sí? Esta es la deuda que quedaría, el porcentaje sobre el tamaño de la economía. Sobre el tamaño de la economía, lo cual es un ratio muy bajo. Ahora, en costos de intereses, ¿cuánto nos cuesta Y la carga sostenerla? de intereses consistente con esa deuda está en la zona de 1% del PIB. O sea, la carga también de es intereses baja. del mercado, claro. Al tener una baja deuda... ¿Y cuánto soy la de Brasil, por ejemplo? Brasil hoy tiene una deuda pública bruta en la zona de 70%, que la viene aumentando porque perdió el superávit fiscal y porque la política monetaria de tasas altas muy agresivas, para estabilizar la salida de capitales, le aumentó la carga de intereses de la deuda. ¿Y cuánto tienen ellos de intereses? 8% del PIB, Nosotros la carga de intereses de la deuda. Sería entonces 17 contra 70 y 1 contra 8. En Brasil estamos comparando con el total. Sí. Habría que ver después cuánto de mercado y está claro que están en el peor momento, digamos. Es una comparación un poco engañosa en ese sentido. Pero así como Brasil salía y era la estrella en 2010, hoy Argentina puede ser una historia favorable para los mercados. Y en ese sentido, la Fed, la Reserva Federal de Estados Unidos, yendo muy despacio en el ciclo de suba de tasas, justamente por los problemas en Estados Unidos, los altos niveles de la deuda, y que a la Fed no le gusta que el dólar se fortalezca porque eso resiente las exportaciones de Estados Unidos. El que la Fed vaya despacio nos brinda otra ayuda para financiar esta transición. Ahora, vamos a hacer un pequeño juego de roles y tenemos que ir a una pausa, pero cuando volvemos quiero que me contestes esto. Sí. Asumí que vos sos el que tenés el control, sos el ministro de Economía, ¿sí? Tenés el control, estás en el Palacio de Hacienda. Me tenés que convencer a mí de por qué esta es la salida, el endeudamiento transitorio es la salida, y en tal caso, te lo voy a hacer un poco más complejo, ¿a qué tasa de interés eso es deseable? ¿Y en qué moneda emitirías? Porque mi duda es, si yo miro el mundo y hablo con los financistas, me dicen, el dólar se va a revaluar en el mundo, el euro se va a caer. ¿Vos emitirías en dólares o emitirías en euros? Pero me lo contestás después del corte. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Un banco solidario es un banco que siempre te va a dar una mano, porque existe para ayudarte y crece si vos crecés también. Por eso hoy, comprando con nuestras tarjetas de crédito, sumás millas para volar con Aerolíneas Argentinas. Y si financiás tus compras, tenés las tasas más bajas. Y así, te ayudamos a que sea más fácil alcanzar todo lo que querés. Tenemos un montón de beneficios más pensados especialmente para vos. Conocelos todos en cualquiera de nuestras filiales en todo el país. O en www.bancocredicop.com. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Banco Comafi. Si te va bien, nos va bien. ¿Sabías que podés tener el Banco Ciudad en tu celular? Hacé transacciones. Localizá cajeros. Pagá todo. Recargá tu celular. Nueva banca móvil del Ciudad. Bájate la app y disfrutá.
Banco Ciudad te quiere ver crecer. Bueno, aceptaste el desafío, así que supone que yo soy tu superior y me tenés que convencer de que esta es la salida. Sí, básicamente necesitamos pasar este escenario y empezar a abrir la economía, básicamente porque la elevada brecha fiscal ya no se puede seguir financiando con financiamiento monetario. Financiarla en el mercado local con pesos también genera un efecto, el famoso efecto crowding out, que es presiona sobre la tasa de interés de pesos y desplaza otras inversiones. Y dado que partimos de baja deuda en el mercado... Expliquemos esto. Crowding out es sacar del mostrador a los privados porque va al Estado. Los bancos prestan al Estado, entonces tienen menos plata para prestar. El año pasado, cuando colocaron 100 y pico de millones de pesos en deuda, mientras además el Banco Central emitía además para asistir al banco... y en un contexto de controles de capitales. O sea, ese modelo ya estaba agotado. Entonces, claro, partiendo de baja deuda, que la baja deuda es la contrapartida del bajo nivel de reservas del Banco Central. Porque Argentina venía financiando los vencimientos de dólares, de intereses y capital en dólares con reservas del Banco Central. Por eso generó la situación de baja liquidez. El Banco Central se quedó sin reservas, pero al mismo tiempo alta solvencia, porque hay una baja deuda pública con el mercado. Entonces, partiendo de esta situación, lo lógico sería empezar a tomar deuda para financiar el déficit fiscal, ir gradualmente y al mismo tiempo mostrar una señal de baja del déficit fiscal, porque con estas tasas de interés, y si uno no corrige la brecha fiscal, si bien partimos de un nivel muy bajo de deuda pública, el crecimiento puede ir muy rápido. Ahora, y en algún punto el mercado, así como entra, puede empezar a salir, sobre todo con cómo el Banco Central empieza a administrar la presión sobre la apreciación del tipo de cambio. Ahora, para una economía que parte de bajas reservas y alta brecha fiscal. Te lo compro. Sí, vamos al mercado. ¿Qué vamos a buscar? ¿Deuda larga, cuando me la van a cobrar cara porque no tengo historial o el historial que tengo no es bueno? ¿O deuda corta, jugando con que voy a hacer los deberes y después le puedo bajar el costo? Creo que en todo caso, ¿en qué moneda? Creo que la apuesta es empezar a tantear el mercado. Argentina parte de una curva de deuda soberana, esto es la tasa de interés para los distintos tramos. En el tramo corto está en la zona de 5, 7, 6 y en los tramos más largos llega a 8, 8 y pico, que es una curva de unas tasas de interés muy altas para las comparaciones con otros emergentes. Tasas en dólares. Tasas en dólares de bonos soberanos en dólares. Básicamente la entrada de capitales financieros... Esta semana creo que colocó o Perú o... Sí, y están colocando en la zona del 3 y o el 4%. Al 2,5 y pico. 2,5 Perú porque Brasil en la zona de 6, que viene de un proceso más y nosotros con mayor dificultad. Y nosotros estaríamos entre el 6 y el 8. Entre el 6 y el 8 la curva, con lo cual... Vos si empezamos a hacer bien las tareas... Al menor plazo, digamos. Al principio sí, para esperar la baja de tasas. ¿Y en moneda? ¿No me contestaste eso? Y en moneda ahí, digamos, la relación dólar-euro, hoy estamos en un proceso donde, si bien, como vos decías, el dólar se fortalece a partir de 2013 porque la Fed es la primera que empieza a retirar los estímulos monetarios, Japón y el Banco Central de Japón y de Europa vienen inyectando liquidez, entonces eso produjo una salida de capitales de los emergentes y un fortalecimiento del dólar, pero ahora se revierte, porque la Fed dice que va a tener cautela en el proceso de suba de tasas y ese genera el efecto contrario. Los mercados vuelven a aprovechar el carry trade en los emergentes, es decir, colocarse... Es carry trade? Porque si no, exactamente. ¿qué es carry trade? Colocarse en las tasas de interés más altas de las monedas de los países emergentes, como Brasil, como Argentina en este caso, en términos de las LEVAX, y ahí el proceso de fortalecimiento del dólar se amortiguó. Ahora, ¿cómo le explicás a la gente esto de que... Porque si te tengo que traducir, vos me estás diciendo que sigue habiendo viento de cola en lo financiero. O sea, tenemos viento a favor, digamos, nos empuja a lo financiero. En un mercado más volátil. Pero cuando yo miro el mundo, sacando lo financiero en lo comercial, digo, nuestro principal mercado industrial está hecho pedazos, es Brasil. Y nuestro China, que crece menos. Nuestro principal mercado de granos es China, que viene desacelerándose y con problemas de burbuja financiera. Entonces, ¿cómo se traducen estas dos tensiones sobre la economía local? Son consistentes porque eso que vos decís que viento de cola de financiero, relativamente, porque es un mundo más volátil, pero las bajas tasas en el mundo es el espejo, la contrapartida de que el mundo crece muy lento, que hay presiones deflacionarias, entonces los bancos centrales necesitan bajar las tasas de interés para empezar a reactivar la economía y evitar esa presión deflacionaria. Sí, hay gente que no sabe que en realidad a países como España, que lo veíamos en problemas hace poco, inclusive le están pagando para colocarle deuda. El Banco Central deuda negativa, ¿no es cierto? Puso tasas negativas. El Banco Central de Japón.
Digo, el problema del mundo desarrollado, sobre todo Japón y Europa, Estados Unidos está mejor posicionado en ese tema, es cómo generar inflación, cómo evitar la deflación de precios. O sea, Porque la deflación de commodities, así como es deflacionaria en los países desarrollados que importan commodities, en los países emergentes termina siendo inflacionario porque genera una devaluación de sus monedas y una salida de los capitales. la última sobre esto y después vamos a algunos gráficos que trajiste. O sea, si yo tengo que traducir tendría que ir a buscar recursos al mundo porque está la ventana y está la posibilidad y nos vendría bien en este momento. Exactamente. Y en dos cosas, nos vendría bien para que sea menos costoso bajar la inflación en términos de lo que hay que subir la tasa de interés, porque eso es más cómodo hacerlo con un mundo en donde el dólar no se fortalece, como parece ser ahora, y en términos de hacer más gradual el ajuste fiscal. Y eso te quería preguntar. ¿Y los busco para qué? Necesito en qué sectores puedo tener una salida rápida para generar ingresos de divisas genuinos en los próximos años. Esa va a ser la gran pregunta. Y entonces, ¿a dónde los ¿En tengo qué que sectores dirigir? puede haber un costo de financiamiento más bajo, aprovechar esta baja de las tasas de dólares y dónde está el rendimiento? Financiar obras de infraestructura, construcción, sobre todo en los sectores que permiten mejorar la productividad de largo plazo, que es en lo que en definitiva va a definir y va a sostener un crecimiento sostenible. Digo, Corea del Sur pudo mantener un crecimiento sostenible de 5% con una inversión a PIB de 30%. Nosotros partimos con una inversión a PIB, como el resto de América Latina, no llega a 20% del PIB en términos del producto. Entonces, la respuesta va a ser alocar el financiamiento, no para financiar gasto corriente en pesos, que eso sabemos cómo termina, sino para financiar inversión productiva. ¿Y eso se puede definir con políticas públicas, orientar esas Y sí, inversiones? creo que ahí va a estar el rol. ¿Cómo lo definirlo harías? con políticas, digamos, generando espacios de rentabilidad en los sectores que, en términos de empleo, generación de divisas y generación de valor agregado, son los que más convienen. Y ponerle nombre a eso, entonces, en términos de empleo, generación de Yo divisas creo y que valor puede haber agregado. espacio en el campo, en algunos sectores de la energía y sobre todo en lo que es infraestructura. Vamos a algunas cosas que vos planteabas. Vamos a ver un gráfico que nos aportó Federico que tiene que ver con el trilema de la política. ¿A qué llamas el trilema de la política en 2016? En la consultora, digo, esto surgió en un informe que hicimos y es básicamente en la salida del cepo. Digo, Argentina viene de un escenario de restricción externa, es decir, se acabaron los dólares para financiar el crecimiento. Argentina, para crecer, necesita importaciones y las importaciones demanda dólares. Al acabarse los dólares, con la cuenta capital que estaba cerrada, Argentina necesita corregir esto que hablabas al principio, el atraso cambiario y el atraso tarifario y salir del cepo. En ese contexto, el trilema sería 3 desafíos de la política económica, una vez salida los controles de capitales. El primero es encontrar un equilibrio entre el dólar y la tasa de interés que permita estabilizar la demanda de pesos de los agentes, que la gente se quede en pesos y no ir a un equilibrio alto que empiece a complicar la economía. El de hoy es un equilibrio alto y Primero, está complicando la claro, economía. en un principio llegamos a un equilibrio dólar-tasa que parecía útil, sobre todo para el manejo de la puja distributiva, cuando el dólar estaba en la zona de 13, 13.50 y la tasa que había ido a 37 bajó a 30. El otro desafío es, bueno... Como en el juego de la OCA, en eso retrocedimos. Tuvimos que retroceder porque el tipo de cambio, una vez que se acabaron los dólares de las cerealeras, arrancó más fuerte la importación y los bancos tuvieron menos liquidez para ir a letras, bueno, el dólar empezó a avanzar y eso, el costo de eso fue tener que subir la tasa de interés de vuelta para estabilizar las expectativas, que es donde estamos situados ahora. El otro desafío es contener la puja distributiva y hacer que la corrección de precios relativos tenga un menor impacto sobre la inflación, que era el segundo desafío. Y en esto es el rol que hoy tiene el Banco Central tratando de sostener tasa de interés para manejar las expectativas y para tratar de converger a una inflación más baja una vez digerida todo este proceso de corrección de precios relativos. En Argentina, cuando se corrige dólar y tarifas, eso está asociado a un proceso de suben todos los precios. De indexación de la Digo, economía. hay inflexibilidad a la baja de algunos precios. Y el tercer desafío es cómo financiar la brecha fiscal. Y ahí entra el punto en el que hablamos de pasar las leyes que nos impedían salir al mercado y empezar a financiarlo para hacer que ese ajuste sea gradual. Si tuvieras que haber definido los momentos... Y esto, el trilema la flexibilidad para manejarlo va a depender de los dólares que ingresen. Por eso la importancia de la apertura de la cuenta capital, del ingreso de los capitales. ¿Cuántos necesitarías ingresar para que ese equilibrio sea lo menos costoso para la actividad económica? Broda decía 30.000 millones. 30.000 millones de dólares para cerrar el programa financiero y financiar parte de la brecha, eso alcanzaría, digamos, sería un tope al que se puede aspirar.
Y hay que recordar que Argentina tiene una formación de activos externos, es decir, dólares afuera. De los propios argentinos. Exactamente, que son 10 veces las reservas internacionales. Con lo cual, digo, puede haber, no solamente el camino es la deuda, sino también puede haber reinversión de capitales propios de Argentina, cuando se estabilice la macroeconomía. En general, días atrás trabajé sobre una encuesta que hizo BDO donde marcaba esto, que los procesos de recuperación de la economía local, en general la inversión extranjera llega después de que la inversión local hizo el primer tramo. Exactamente, hizo el primer tanteo y primero vino la inversión financiera y después la inversión extranjera. Y además hay un lag, digamos, entre la toma de decisión de cuál es el sector donde comparo el costo del financiamiento con el rendimiento esperado hasta la puesta en marcha de las máquinas y del proceso, y después el impacto en el PIB, digo, en la producción concreta hay un lag de tiempo bastante importante. Para traducirle esto al televidente, entonces el año va a ser complicado en materia económica. Exactamente. Lo mejor puede llegar hacia el final del año y tampoco es o hacia mitad del año, exactamente. Sí, como decía, creo que ahora estamos en el proceso más difícil donde conviven los salarios viejos con la inflación nueva por este proceso de corrección de precios relativos con las tasas altas. Si las tasas altas logran conectar la entrada de dólares y estabilizar el tipo de cambio, es muy probable que, una vez digerido este proceso de corrección de dólar y tarifas, la inflación baje y recién ahí el Banco Central pueda bajar las tasas de interés más alguna entrada de inversión, pero en el promedio del año, como lo que soporta la corrección de precios relativos es el consumo privado, y es el que mayor peso tiene en el PIB, digamos, en el promedio uno mira la película en promedio y el PIB va a ser difícil que crezca. Estamos en la zona de 2% abajo. Pero eso es consistente con que en la segunda mitad empiece a crecer en el margen cuando se compara trimestre contra trimestre. Lo mismo con la inflación. Si bien el promedio de la inflación va a estar más alta que la meta, digo, es muy probable que en los últimos meses, una vez anclado el tipo de cambio, si uno analiza la inflación mes a mes, esté en la zona del 20%. Ahora, lo verbalizaste 25%. como posibilidad. Si esto pasa, pasa esto. Y si eso no pasa, si este escenario que pintaste no pasa, si eso no pasa, ¿cuál es el plan B? El plan B es un escenario donde... Es mejor no contarlo, decís vos. Sí. Igual no hay crisis financiera sistémica porque Argentina no está endeudada en dólares. Esa es la gran ventaja respecto al 2001. Pero digamos, sí, si Rodrigazo. No, digamos, si no se logra conectar la entrada de capitales, va a ser más difícil para el Banco Central, va a tener que sobrereaccionar porque va a haber un tipo de cambio más alto, la inflación va a ser más alta y el esfuerzo que tenga que hacer el Banco Central para bajar la inflación va a ser de mayores tasas y la caída del nivel de la actividad podría ser mayor. La última, porque nos tenemos que ir. Entonces, en este escenario, vos marcaste una visión optimista que es realista, no es que vamos a estar de fiesta, sino que estabilizamos la economía. Sí, y otra pesimista. ¿Cuánto le das de chance a las dos? ¿A las dos en qué sentido? ¿El optimista y el pesimista? No, creo que el escenario optimista, Argentina recién empieza una historia en los mercados. ¿Te jugás a la 90-10, una cosa así? No sé si 90, 70, 30. Bueno, pero eso no implica que sea sostenible en el tiempo. Para que sea sostenible es otro proceso. Gracias, Fede. Muchas gracias por la invitación, un gusto. A ustedes, tenemos una cita la próxima semana para encontrarnos con tus problemas que ya sabes son también los nuestros. Hasta la semana que viene.